Lo que yo quisiera mostrarles es básicamente los argumentos esenciales sobre un análisis teórico y práctico de la realidad de las fuentes del derecho en nuestro país y principalmente mostrar las conductas que aparentemente están teniendo los jueces y por cierto a través de la jurisprudencia o las sentencias que ellos dictan en el caso de los principios. Me parece oportuno insistir en la necesidad de prestar cada vez más atención en los principios jurídicos, pues pareciera que solo las leyes rigen en nuestro país las conductas de los ciudadanos y los jueces únicamente tienen que basarse en las leyes al dictar sus sentencias. Pero yo he recogido de la exposición que nos regaló antes el ministro Sergio Muñoz la siguiente cita. Él dice, comillas, a propósito de un tema discutido en la Corte en donde no se sabía bien cuál de los artículos de alguna de las leyes que él citó se tenían que aplicar. Dice, yo más me voy a los principios que a la norma en algunos casos. Lo dice, no quiero sacarlo de contexto, pero creo que no quiero ni traiciono el espíritu con que fue dicho. Entonces, ¿cómo podemos hablar de principios en un país tan legalista en que pareciera que todas las sentencias se basan en aplicar una ley? Pero curiosamente, si uno le hace una pregunta a un juez sobre su actividad o sus funciones, el juez normalmente va a decir, yo lo que hago es intentar llevar adelante la tarea de darle a cada cual lo suyo, o sea, de administrar la justicia. Y quizás pareciera contradictorio, porque administrar justicia, que es un valor, es distinto a aplicar una ley. Porque si se dice que se administra justicia como valor, estamos diciendo al mismo tiempo que todas las leyes son justas, y quizás eso es algo distinto. Entonces, pudiese interpretar uno esa típica respuesta de juez, y yo la saco de los discursos de los ministros, de los presidentes de la Corte Suprema de cada año, es casi escabullir el tema, porque en el fondo los jueces saben o debiesen saber que no siempre ellos aplican las leyes y por esa razón lo dicen, cuando se refieren a su función, lo dicen de un modo más genérico, casi metafórico, que ellos en realidad lo que hacen es administrar justicia. Pero mi argumento es el siguiente. Los jueces dictan sentencias y para dictar sus sentencias tienen a la vista dos fuentes del derecho. En primer lugar, tienen a la vista los enunciados formales que están escritos en las leyes, en esas normas que llamamos leyes. Y las interpretan de acuerdo a un método que todos hemos aprendido. Pero los jueces muchas veces se escapan de las leyes, o porque las mismas leyes no permiten una interpretación razonable, o porque no existen esas leyes y entendemos que hay una laguna legal, y dictan sentencia de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿qué fuente del derecho es la que ellos utilizan cuando dictan sentencias y en que razonablemente no hay ninguna ley que pueda fundar esa sentencia? Y ahí, en esa hipótesis, es cuando nosotros, desde el punto de vista de la teoría del derecho, decimos, el juez no aplicó una ley, sino que lo que hizo fue entonces aplicar un principio. Hay una gran dificultad en este argumento,
porque las leyes están escritas, todos las conocemos, se puede interpretar, pero los principios son esencialmente no escritos, o su conocimiento es muy genérico. Por lo tanto, pareciera que esgrimir el argumento de que los jueces pueden utilizar, dependiendo de las circunstancias, una u otra fuente, es un argumento un poco aventurado y que podría salirse del marco institucional de las fuentes que se ha instaurado en nuestro país. Pero a esta altura del análisis jurídico y de la experiencia de las sentencias que se dictan cada día, yo creo que perfectamente podemos decir que sin quebrantar lo que es su rol esencial los jueces y sin quebrantar la conducta que democráticamente se espera de ellos, ellos pueden cada día dictar sus sentencias, emitir sus fallos y resolver los conflictos, ya no solo aplicando una ley, sino que también utilizando esta técnica, y aquí comienzo ya a explorar en qué consiste, denominada principios. Entonces, está claro que, en primer lugar, todos los ciudadanos y las autoridades tenemos que amoldar las conductas de acuerdo a lo que dice una ley, o lo que dice una superley, que es la Constitución. Pero en segundo lugar, también está claro, y no tenemos duda alguna, que en caso de conflictos, los jueces han de resolver ese mismo conflicto, y esa resolución es una tarea esencial de los jueces, porque producen la pacificación de la sociedad. Pareciera que en esa resolución de los conflictos los jueces han de aplicar únicamente la ley, pero eso al mismo tiempo sabemos que no sucede en la práctica y no se traduce simplemente en una constatación de la lectura de los fallos, sino que se traduce en la observación más profunda de la técnica que usan los jueces. Y además, esa constatación permite observar al mismo tiempo la legitimidad de la actitud de los jueces. ¿Pueden hacer los jueces esa aplicación de una fuente que no está formalizada en nuestro sistema? En principio, en nuestra democracia pareciera que el monopolio de las fuentes del derecho lo tiene el Parlamento. Y por lo tanto, podríamos decir que el derecho lo construye solamente el Parlamento. Pero las leyes no son autoaplicables, no son autoejecutables. Y la realidad de la vigencia de las leyes o de la aplicación de ellas mismas en la praxis o su cumplimiento se nota más bien cuando un juez constata en caso de conflicto que esa ley se ha aplicado o no. Pero en muchas ocasiones un conflicto que debe resolver necesariamente un juez por la regla de la inexcusabilidad es resuelto de acuerdo a un valor, a una norma que no es legal. Y notoriamente los jueces lo muestran en las sentencias o a veces escabullen el lenguaje no legalista y aparentan que ellos están aplicando una ley, pero en verdad están yendo demasiado lejos de lo que era el texto de la ley. O en algunos otros casos ellos mismos dicen que han constatado una ausencia de ley y recurren a otro tipo de normas, no las legales. Ahora, por lo tanto, si eso es así,
tenemos una segunda constatación. El monopolio del derecho no lo tiene el Parlamento en nuestro sistema jurídico. También hay una fase creadora del derecho por parte de los jueces, porque si los jueces están autorizados para resolver un conflicto, necesariamente, aun cuando no haya ley que lo resuelva, por la propia Constitución que así lo dice, significa que esos jueces en algunos instantes o en algunos casos pueden ser los verdaderos creadores de un derecho, si bien aplicable a un caso específico y no de un modo genérico, pero creadores, en fin. Respecto a los principios, quisiera, antes de analizar la actitud típica de los jueces, referirme a lo que ellos pueden significar y a lo que ha dicho la doctrina. En la doctrina nacional, la verdad, no ha habido mucho acogimiento a los principios. Es toda una curiosidad, pues se habla de principios en general, pero pareciera que esos principios a los que se refiere la doctrina son los principios filosóficos o son otro tipo de principios que no son aquellos a los que recurren los jueces cuando dictan sentencias. Y ya podremos analizar más tarde algunos casos que podríamos llamar paradigmáticos, en que notoriamente se ha ido más allá de la ley. Los juristas en nuestro país, la doctrina en general, casi no se refiere al tema de los principios jurídicos. No solo desde el punto de vista de la literatura de teoría del derecho o filosofía del derecho, sino que también en materia de derecho administrativo. Las actitudes de la doctrina nacional en cuanto a los principios se han instalado en dos extremos. Por una parte, hay una actitud filosófica, pero que se traduce también en la formación y enseñanza de las mentes de los juristas prácticos, de los abogados y jueces, que es guiada por la tradición del positivismo. Y en general se adopta una posición positivista y se piensa que solo la ley es fuente del derecho y se interpreta ese instante del juez que, empujado por la inexcusabilidad y por la necesidad de dictar sentencia, lo hace más allá de la ley. Se interpreta esa actitud y esa especie de licencia que le da la Constitución al juez, se interpreta como una especie de arbitrio del juez. Pero dentro de la legislación, el positivista piensa que se sigue aplicando la ley, pero solo con una apertura a la discreción del juez. Pues la mente positivista niega las lagunas del derecho, desde el punto de vista de un positivista que cree en el monopolio de la legislación en cuanto fuente del derecho, no existirían las lagunas. Pero por otro lado, hay otra actitud que es una actitud también filosófica, según la cual los principios que han de aplicarse en un caso específico son aquellos que siente o que postula el propio juez que está dictando la sentencia o quien está pensando un problema jurídico o está elaborando una teoría jurídica. Sería como propiciar una visión filosófica libre, un sistema de libre pensamiento. Y son las posturas filosóficas religiosas o políticas las que mandarían en la interpretación de la ley cada vez que esta ley desaparezca a través de esta situación que se llama las lagunas.
Entonces no tenemos nosotros en nuestro país una tradición de análisis de los principios jurídicos como sí la podemos observar en otros países. Ni tenemos tampoco la experiencia creadora que ocurría en Francia, y aprovecho de decirlo a propósito del recuerdo que ha hecho nuestro invitado, el ministro Muñoz, de la jurisdicción francesa. En casi todos los países existe desarrollo de la teoría de los principios jurídicos como una técnica que utilizan los jueces cada vez que hay lagunas. Pero en Francia no hay mucho desarrollo, pero sí lo que hay es praxis jurisprudencial abierta al respecto. Y el Consejo de Estado en materia administrativa ha desarrollado casi completamente el derecho administrativo a partir de principios. Y asimismo lo ha hecho el Consejo Constitucional respecto de la constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, nosotros en materia de principios tenemos un panorama de derecho comparado riquísimo. Tenemos muchos epígonos a los cuales citar y a los cuales seguir. Pero en nuestro país, hablar de principios pareciera que es como hablar de un animal de la fauna que no exista en nuestro continente. Es como un zoólogo que tiene que ir al África a conocer los elefantes, pero no podría conocerlos en nuestro país. Entonces, si postulamos que las fuentes democráticas del derecho son dos: leyes que las crea un poder del Estado, que está organizado ese poder del Estado precisamente para la creación de las leyes, y por otro lado los principios, que sería otra fuente del derecho que crean los jueces. Tenemos que desarrollar una teoría democrática para poder justificar la legitimidad de esos principios. La legitimidad de los principios jurídicos como creación del juez se basa en dos imperativos constitucionales. El primer imperativo es el que yo ya mencionaba, la necesidad de pacificar a la sociedad mediante la resolución de todos los conflictos. Y la propia Constitución vigente se pone en esa posición y le entrega al juez esta arma de espontaneidad, podríamos decir en principio, para poder reemplazar al legislador en aquellos casos en que no exista ley. Por lo tanto, en principio uno podría decir, el juez entonces recibe un mandato constitucional e institucional para poder decidir por sí y ante sí cuál va a ser la norma de conducta que va a hacer imperar en la resolución de un caso específico. ¿Un arbitrio total? ¿Podríamos pensar? Eso es una respuesta que daré enseguida. Pero está claro que la Constitución es la fuente de la posibilidad del juez de no aplicar en casos determinados las leyes, cuando él razonablemente argumente que no existirían, o serían contradictorias, o serían ambiguas, y esa es una legitimidad que es en este instante entonces indiscutible. Eso implica, por lo tanto, que la Constitución establece dos teorías democráticas, o admite dos teorías democráticas, para poder designar las autoridades que son las llamadas a establecer las conductas que deben seguir los ciudadanos. Por una parte, hay una teoría electoralista, en virtud de la cual la ciudadanía elige directamente a los parlamentarios, los que a su vez, mediante mayorías, pueden aprobar las leyes. Y es indudable que esa es una primera fuente del derecho. Y a esos enunciados la ciudadanía, particulares y autoridades,
tienen que amoldar sus conductas. Por tanto, esa es una primera teoría democrática. Hay muchas personas que piensan que eso es toda la teoría de democracia que rige nuestro sistema. Eso no es así. Pues hay otra teoría democrática que funciona en conjunto con la anterior, que es la teoría no electoralista, pero sí de ejercicio, de autoritas, en que se le entrega a ciertas instituciones o autoridades, en este caso los jueces, la posibilidad de hacer lo mismo que a los parlamentarios, de crear mandatos normativos, que no generales, pero sí individuales para aquellos casos específicos en que no llegue una ley y que se produzca una laguna. Entonces, en nuestro sistema, la primera respuesta es que no hay ninguna falta de legitimidad democrática cada vez que el juez va más allá de la ley. Por lo tanto, en aquellos casos en que la ciudadanía encuentra incomprensible alguna sentencia de los jueces y que a veces periodísticamente son llamadas esas decisiones los supremazos, o sea, un cambio intempestivo de jurisprudencia no da para tanto, sino que lo que da para una especie de crítica social es cada vez que los jueces fallan en apariencia sin aplicar una ley o yendo más allá de cualquier ley. Entonces, podemos decir que hay plena legitimidad al respecto. Eso es distinto a la impresión que le cause a todas las personas el observar entonces que la ley no tenía todo el monopolio. Y eso es algo que lo descubrimos tarde a veces, pero vivimos siempre bajo esa especie de mito de que la ley es la fuente de toda resolución jurisdiccional. Ahora, ¿cómo explicar la conducta de los jueces cuando aplican un principio? En el caso de la aprobación de las leyes, la razonabilidad de una nueva ley o sus fundamentos quedan a la vista en todo un procedimiento legislativo y en toda una discusión ciudadana, y al menos se dirime en una elección por mayorías, en que toda la ciudadanía al final nuevamente se pacifica después de una discusión, en el caso de un proyecto de ley que divida a esa ciudadanía. En último caso, si no lo divide la mayoría, hay una posibilidad de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es algo distinto y no quisiera abordarlo en este instante. Pero imaginémonos en el caso de una ley, la ciudadanía conoce el proceso a través del cual se genera una ley y comprende muy bien las razones por las cuales se aprueba una ley en un sentido y no en otro. Pero si nosotros observamos el proceso de la génesis de una sentencia judicial en que se resuelve un conflicto, en un caso de lagunas, que no en una ley, sino que en algún valor que no está en ninguna ley y que lo descubre el juez, muchas veces no sabemos cómo fue ese proceso, qué es lo que pasó en la mente de ese juez para llegar a un principio o a una solución judicial. Y es en ese proceso de análisis en donde nosotros reconstruimos nuevamente el papel del juez desde el punto de vista de la democracia. Me parece a mí que si nuestra institucionalidad le entrega al juez la posibilidad, por decirlo así, de reemplazar al legislador cuando hay lagunas legales, es porque le entrega un rol similar a la del legislador e intentar ese mismo juez, con una capacidad empática, de asimilar los valores y sentimientos dominantes en esa misma sociedad y que él los debe depositar en esa sentencia. Porque de otro modo, lo que resultaría
es que si el juez cree que en ese instante en que se le entrega el rol de dictar sentencia de acuerdo a su personal parecer, se estaría poniendo en una posición hiperprivilegiada en que pareciera que toda decisión va a depender de lo que él siente personalmente, olvidando que en ese instante no es él como persona el que está fallando, sino que es un juez de la República en representación de todo el pueblo. Pues del mismo modo, así como la democracia electoral funciona en las mayorías, cuando se aprueba una ley, en que se pacifique esa sociedad porque entiende que fue interpretada la mayoría y de ese modo se respetan las leyes y no se producen revoluciones ulteriores, en el caso del juez que emita sus fallos solamente bajo el predicamento de que él está fallando de acuerdo a sus sentimientos religiosos, a sus sentimientos filosóficos, a sus intuiciones, se podría quebrantar ese mandato que implícitamente le entrega el pueblo a los jueces a través de este mecanismo de la inexcusabilidad o del non liquid, el no dudar de emitir su sentencia y la sanción, aun cuando no haya ley. Pero si no hay ley, hay otra norma, que son los principios. Por lo tanto, el juez tiene que ir a la casa de los principios y no mirarse hacia sí mismo, hacia sus propios valores, hacia sus propios principios, sino que pareciera que estos principios están más allá de él. Y él debe, a través de un filtro que se le entrega naturalmente, intentar buscarlos en eso que llamó en su momento, en el siglo XIX, Savigny, el espíritu del pueblo, y que hoy día, con otra denominación, nosotros en verdad denominamos principios. Ahora, ¿por qué pareciera que esto es entonces la técnica de los principios? Porque de otro modo, no existiría esa especie de simbiosis, de razonabilidad entre la sociedad, los jueces y los juristas. Y porque de otro modo, en verdad, cada vez que un caso fuera entregado a los jueces y ese juez, ante una laguna, puede incorporar su propio sentir y no las convicciones del pueblo que está representando en esa función jurisdiccional, se produciría en verdad una justicia parecida a la del cadí, en que el cadí decidía como él siente y no como en verdad podría estarlo pensando colectivamente la ciudadanía. Por lo tanto, pareciera que la técnica de los principios jurídicos no es una técnica que se haya inventado teóricamente por los juristas para identificar un instante psicológico del juez en que todo el sistema lo deja entregado a su propia espontaneidad y en que el juez puede decidir de un modo totalmente arbitrario cómo va a ser el fallo. Pareciera que es un instante pleno de razonabilidad en que la democracia debe exigir al juez que la represente a través de los valores dominantes en que de algún modo ese juez ha podido constatar. Debo también señalar que los jueces normalmente o no tienen conciencia de que están fallando de acuerdo a principios, o de un modo muy hábil, y con el mayor respeto lo digo, para escabullir una acusación de nulidad de su sentencia en un país hiperlegalista, suelen citar leyes o suelen aparentemente interpretar las leyes como para llegar a un resultado que en verdad en un análisis de razonabilidad de esas propias leyes nunca se podría llegar. Nuestro sistema desde su origen fue un sistema muy legalista en que las sentencias de los jueces inferiores se van anulando por el recurso de casación, y el recurso de casación significa una infracción a las leyes o al derecho, pues en nuestra legislación civil y en nuestra legislación procesal proveniente del siglo XIX, muy legalista, hay una especie
de signo y de homenaje al monopolio de la ley. Los jueces han de aplicar la ley, y así se deseaba desde el inicio en los sistemas jurisdiccionales. Y si un juez no aplica la ley, la Corte Suprema tiene que anular esa sentencia porque infringió el derecho. ¿Y cuál es el derecho entonces? Es la pura ley. De ahí que los jueces normalmente da la impresión que en sus sentencias siempre intentan citar algún artículo de ley, cualquiera que sea, aun cuando sea muy difícil razonablemente sacar la conclusión que ese juez saca de esas leyes. En muchos casos pareciera que eso es lo que está ocurriendo, porque el juez, a pesar de que está autorizado por la Constitución para fallar más allá de la ley, no quiere exponerse al peligro de que su sentencia sea casada. Por lo tanto, el ambiente para que surjan los principios en nuestro país es muy adverso, porque en el mundo del recurso de casación en verdad no debiesen haber principios, pues pareciera que nuestro sistema jurisdiccional está preparado para una densidad legislativa máxima, como si toda la legislación fuera derecho penal, pero la legislación en nuestro país es normalmente muy lagunosa y legítimamente y con toda legitimidad lagunosa. No significa que no pueda ser rellenada, precisamente para eso están los principios. Por lo tanto, en las sentencias en que los jueces aplican los principios, muy pocas veces o casi nunca ellos declaran con toda franqueza y honestidad que la ley no dice nada al respecto. Muy pocas veces un juez tiene esa soltura, esa prestancia, como para reconocer que él está haciendo uso de esta licencia de escaparse del monopolio legalista. Y usualmente cita algo más. Hay sentencias en las cuales hoy en día, y eso ha sido una salvación, una notable salvación, se citan convenios o convenciones internacionales, pero las cuales son muy genéricas. Normalmente se cita una convención internacional para justificar una decisión judicial, pero esa convención nada dice de la conclusión que saque el juez. Hay un espíritu en esa convención internacional. Lo que está haciendo el juez es simplemente, pareciera, buscar un argumento para no ser acusado de prevaricación o de no haber aplicado algún derecho vigente. Pero en esos casos, indudablemente nosotros podemos decir desde el punto de vista de la teoría del derecho que no hay una aplicación estricta de una ley, sino que lo que hay es una aplicación de eso que denominamos principios. Y en fin, decir que los principios son especiales. Y aquí esta es una aclaración y que los jueces normalmente lo demuestran en sus sentencias. A pesar de la denominación, que es poco feliz, de principios generales del derecho, y de esa sensación que decían los antiguos profesores, y así yo lo escuché muchas veces, y ustedes quizás también lo han escuchado, de que los principios cruzan el derecho completo porque son principios generales del derecho. En verdad eso no es efectivo, los principios son especiales para cada disciplina. Porque si pensáramos que los principios son generales, entre comillas, para todos, estaríamos pensando que son universales para todo el derecho. Pero eso los haría muy incoherentes. Las leyes son siempre especiales. Existen leyes de derecho laboral, leyes de derecho penal, leyes de derecho administrativo, leyes de cada disciplina, y eso ya es una especialidad. Y si los principios reemplazan a las leyes y rellenan las lagunas de las leyes que son especiales, han de tener la misma entidad de ser especiales. De ahí que nosotros siempre, cada vez que estudiamos los principios, lo estudiamos también como especiales. Y si hiciésemos repertorios, así como hacemos repertorio de leyes de derecho administrativo, también tenemos que hacer repertorios de principios de derecho administrativo, los que son coherentes y aplicables para el relleno de lagunas en los casos de derecho administrativo, pero no en casos de otras disciplinas. Y de ahí se originan una serie de coherencias o incoherencias, como las que nos relataba en la exposición anterior el ministro Muñoz. Por lo tanto, como conclusión, yo puedo decir lo siguiente. En nuestro sistema jurídico, desde el punto de vista de las fuentes del derecho,
hay perfecta legitimidad en la actitud jurisdiccional de emitir las sentencias y resolver los casos sometidos a su conocimiento en base a una fuente no legal. En los casos en que no se puede aplicar una ley razonablemente, los jueces están autorizados. Eso no significa ser un juez activista, como existe en la acusación usual, trayendo hacia nuestro país esa terminología anglosajona. Eso significa ser un juez democrático, en principio. Lo puede hacer. Pero es plenamente democrático el juez cuando, haciendo uso de esa licencia, es un juez verdaderamente principialista y no un juez que aplica los principios que él siente puramente, porque eso significaría que él se está poniendo en una posición absolutamente despótica respecto de la convicción ciudadana y está intentando incorporar en los fallos puramente lo que él siente y no lo que él observa que existe en medio de las convicciones del pueblo en ese momento. Y estas convicciones normalmente no son tan genéricas, siempre son muy tecnificadas. Son convicciones que tienen que ver con disciplinas específicas, tienen que ver con aspectos dogmáticos de conocimiento y convicciones especificadas y a veces incluso científicas, como las que nos hizo ver el ministro Muñoz en su primera exposición. Esto es lo que yo quería decir. Yo le daría la palabra al ministro Muñoz. Sería, como se ha dicho, un afán muy, yo digo que sobreseguro de parte del juez decir que va a fallar conforme a sus convicciones, trayendo para disfrazar la decisión los principios, porque eso significaría que tiene la capacidad enorme de enfrentarse a todos los fallos y a todas las cuestiones que le son promovidas, y para todo tener sus convicciones y tener principios que envuelvan lo que es una decisión y apartarse de la ley. Generalmente, yo creo que en todos los casos los jueces lo que hacen es el mayor esfuerzo por aplicar la legislación. Pero lo que ocurre, y aquí viene y me voy a tomar de la discusión entre Hart y Working, que Hart dice, bueno, que los principios casi están excluidos de las fuentes de los jueces. Y Working le dice en una respuesta que sí los debe considerar. Bueno, y después quienes concilien las visiones de ambos dicen, bueno, si lo único que hay que hacer es decirle a Hart que el sistema de fuentes del derecho está constituido también por los principios y pueden dormir los dos juntos y en paz. ¿Ah? Que yo creo que es más o menos lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho sí constituyen una de las fuentes, formales o no formales, como lo quieran decir ustedes, pero fuentes del derecho al final. Y tanto es así que el artículo 38 de la Ley de la Haya los cita expresamente. Es decir, y nuestra legislación también. No hay inconveniente. El problema está, no concordando con el profesor en este sentido, es que no es preciso recurrir a los principios ante una laguna, sino que uno puede concurrir a ver los principios para, ante una normativa que tiene varias interpretaciones, poder extraer cuál es la más acorde, conforme al principio del artículo 24, al ordenamiento jurídico en su integridad, y conforme a eso elaborar la decisión. ¿Entiendes? Pero no significa que el caso no tenga una decisión en el legislador, puede tenerla, pero ser una norma incompleta, ser confusa, tener, en definitiva, no ser clara, y aquí incluso vamos a decir, ¿y cuándo se interpreta la ley entonces? ¿Se exige la oscuridad de la norma para poder interpretarla? Pareciera que no. Por el solo hecho de yo estar determinando si es clara o oscura, la estoy interpretando. Entonces,
Bueno, son muchas cosas que hay que determinar, pero yo no creo que uno deba llamar a los principios única y exclusivamente cuando hay una laguna, sino que en muchos otros casos. Y se da un ejemplo por estos dos enormes pensadores de finales y principios de este siglo, de fines del siglo pasado y principios de este, es que ante una norma que la tienen que haber visto a lo mejor acá, que dice se prohíbe transitar vehículos en el parque, todos lo entenderíamos perfectamente, sobre esa norma dice que este es un caso complicado, porque ¿qué es lo que pasa con los vehículos que cuando estamos diciendo que es una bicicleta? Tenemos que entrar a calificar si ese es un vehículo a los que se refiere la norma o no es un vehículo a los que se refiere la norma. Entonces, esa va a necesitar una interpretación. Y eso precisamente es lo que debe hacer el juez. Y aquí va a recurrir a principios, porque en un momento determinado, si estamos en un parque que es de niños, a lo mejor que ande una bicicleta, vamos a calificarla como vehículo. Pero si es a lo mejor un gran parque en un sector en que no anda nadie y que vamos a decir que a lo mejor no es vehículo, porque van a ser las circunstancias, y eso vamos a recurrir a algunos principios o no. Eso en relación a los principios. Y respecto del activismo, yo creo que el juez difícilmente va a poder hacer activismo en un sistema como el nuestro. Lo que ocurre es que ante la posibilidad de distintas interpretaciones, sí es posible que se asocie a una y no a otra. ¿Qué es lo que hemos visto ahora en el último tiempo del legislador? Que el legislador ha asumido que su reglamento obedece, sus normas obedecen a principios. Entonces, él se ha anticipado y en algunas ocasiones en la historia o en el mensaje o en otras partes de lo que es la discusión de la norma, cita los principios. Por ejemplo, en la ley del medio ambiente, citó el principio preventivo y precautorio en el mensaje y en la discusión, no así en las normas concretas que aprobó. Y hay otras disposiciones, y ya estamos plagados en el sentido de que cuando inicia la reglamentación, dice, se constituirán principios y la ley de base establece los principios. Entonces eso ya ilustra, se anticipa a expresar cuáles son los principios que va a tener. Cosa que usted cuando extraiga una conclusión de una norma que está más adelante, que tiene alguna dificultad, fíjese en esto. Y nosotros, por ejemplo, en la jurisdicción no tenemos ningún problema cuando decimos, conforme aquí no ha actuado bien la administración porque ellos tienen un deber de coordinación que dice que la autoridad... Y eso está en la ley. Entonces ya muchas veces hasta los principios no es necesario ir a buscarlos en lo que es la racionalidad, sino que están incluso muchas veces enunciados en la misma legislación. Y aquí nos enfrentamos al último tema que está relacionado con los principios, porque hay cosas que ya hay una aplicación cotidiana en los jueces de primera instancia, de segunda instancia, pero cuando estamos en el entendido que está revisando y está diciendo la singularización del derecho para un caso, la Corte Suprema tiene una labor que va más allá de aplicar simplemente la ley, porque tiene que entregar un mensaje complementario al del legislador. Y por lo tanto, ahí tiene que interpretar racionalmente, razonable y racionalmente, lo que es la legislación. En uno de los fallos del Corbanca, ahí va en la última parte del voto mío, dicho cuál es este mensaje y la forma como tiene que hacerlo, y ahí también va a poder acudir a los principios. ¿Por qué? Porque es indispensable que no solamente haya esta certeza, confianza, seguridad,
sino que también las determinaciones de las Cortes, especialmente la Corte Suprema, deben marcar un rumbo hacia donde debe ir la sociedad. Y eso, como lo ha citado recién el profesor, en el sentido de que el fallo de la identidad de género, acá el que quiera darse la persona o el que quiere dar su condición física. Bueno, el Estado está orientando cada vez más. Nosotros ya habíamos aceptado que en una clínica se le diera el nombre que los papás estimaban que la persona quería que se le diera, que era su hijo, que era hombre por sexo, pero que en el sexo real era mujer y él asumía una condición femenina y quería que se le pusiera su nombre que él había elegido y no el nombre del registro. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué no va a poder en una clínica dársele el nombre que quiere la persona o los padres? Acá este fallo llega a un peldaño mucho más profundo, que es oficialmente la posibilidad de decir algo distinto. Entonces, después hay otros casos en que si es necesario o no cambiar de sexo físicamente para cambiar de sexo, de cambiar de nombre. Bueno, van a haber muchas cosas que nos vamos a ir enfrentando, pero tiene que haber un mensaje claro, sobre todo cuando el mensaje viene de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es el único tribunal para todo el país. Y ahí los principios juegan un rol fundamental. Juegan un rol fundamental porque tenemos la norma, pero al mismo tiempo hay que ver qué es lo que la inspira, qué es lo que se pueden extraer de ella y las distintas decisiones que es posible, y la que más está de acuerdo con los tiempos va a ser la que se va a primar. No es que estemos cambiando la ley todo el tiempo, porque si la ley es clara y se aplica, y usted para dar el permiso de construcción tiene que tener 4 requisitos y son los 4 requisitos, y son esos 4 requisitos, no veo cómo va a poder eludir los 4 requisitos. Y vamos a aplicar la ley sin ningún problema. El tema es cuando hay este caso que los filósofos del derecho que llaman que no son los casos usuales, sino que los casos complicados, cómo vamos a resolver los temas en ese sentido. Bueno, es como un complemento de lo que es la aplicación de las fuentes del derecho, está integrada por los principios también. Hay otro tema que me hubiera gustado abordar, pero que lo dejamos para otra oportunidad, que los principios generales del derecho están muy de la mano de lo que se ha dicho recién sobre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, porque en algún momento se juntan. Porque el principio de la dignidad parece que fuera un derecho esencial de la naturaleza humana, que es que se nos reconozca la identidad como individuo. Entonces, es algo que en algún momento se van a cruzar, y distinguir principios y derechos esenciales va a ser una tarea de los docentes y también de la jurisprudencia.